Muy buen día, Alfredo. Buen día, Rafa. ¿Cómo estás? Honor de estar contigo. Igual, hermano, este igual. año, ¿verdad? Sí, Ya ha pasado un mes sí. y los acontecimientos se siguen desarrollándose sin ningún inconveniente. Todo sigue. Todo sigue Su rutina, igual y ey. parece ser que las potencias se han puesto de acuerdo para un reparto simulado, de forma tal que se vea que hay confrontación, que hay guerras entre ellos. Y bueno, a mi entender es que se han puesto de acuerdo para repartirse, uno coge tal cosa, otro coge tal cosa, porque hay que ver las inversiones que se hacen por las potencias en los diferentes países y de buena primera pues lo dejan a libre albedrío de lo que suceda. Claro. Bueno, precisamente ya nosotros habíamos hablado aquí e hicimos un programa referido a eso y lo llamamos al programa La Danza de las Fronteras. Sí. No sé En si su lo momento, recuerdas. hace ya como un año, ¿verdad? Sí, sí. ¿Está Venezuela en esos acuerdos del reparto del mundo? Mira, yo pienso, Rafaelito, que como habíamos hablado ya en otras ocasiones, te había dicho que las confrontaciones desde mi punto de vista hasta el año 1990 eran confrontaciones ideológicas. Habían dos bloques enfrentados ideológicamente, pero no había una confrontación económica como está ahora mismo. Porque en aquel momento, si tú recuerdas, estaba el Pacto de Varsovia, estaba la Unión Soviética con su ideología socialista, comunista, y estaba el bloque de la OTAN capitalista. Cada uno producía su recurso. La Unión Soviética tenía su área de influencia, en la cual intercambiaban, comerciaban, hacían todo, y el bloque de la OTAN y el grupo capitalista pues tenía su área de influencia, en la cual en esa área de influencia habían puntos concretos que se mezclaban influencias diferentes, como era el caso en ese momento de Cuba, después fue de Nicaragua, que estando en el área de influencia, digamos, norteamericana occidental, tenían una influencia soviética. Y lo mismo pasaba con toda la zona oriental de Rusia, toda la zona del Cáucaso, que esa era una zona de influencia totalmente soviética, y existían puntos que iban para un lado, iban para otro, en esa zona oriental, Turquía, por ejemplo, que comercializaba más con Rusia, con la Unión Soviética que otros países, pero la confrontación no era ideológica, era ideológica. Ahora la confrontación no es ideológica, porque decirme a mí que existe un cambio de ideología en Rusia, que sigue la misma ideología de la época soviética, eso es falso. Yo no lo veo así. Rusia es un país tan capitalista como Estados Unidos, tan capitalista como Europa, como los países europeos, y ahora mismo hay una confrontación económica que se están tratando de dividir el mundo. O sea que ahora mismo la situación es completamente diferente. Y eso conlleva a lo que tú acabas de decir, que se están poniendo de acuerdo entre bastidores, ¿verdad? ¿Quién le toca a quién? ¿Y quién va a coger esto y quién va a coger lo otro? Porque la mentalidad ahora mismo es 100% económica. Yo le decía a amigos míos cercanos, olvídense de la época de la solidaridad, olvídense de esa época que ya ahora mismo ni Rusia va a ayudar a nadie regalándole cosas, ni ningún otro país, y mucho menos China. China siempre ha tenido su línea
con su nombre comunista, que no lo considero que sea comunista desde mi punto de vista, aunque tenga su partido único y demás, pero prevalece la economía también, como se ha visto, porque desde mi punto de vista también China es la mayor potencia ahora mismo económica mundial. Están ahí los dos países, Estados Unidos y China, enfrentados, pero China es la fábrica del mundo y China es la que está produciendo para todo el mundo, ¿cómo se llama? Equipos, maquinarias, todo lo que sabemos, ¿no? Y está tratando de centrar su área económica, mezclarla con Occidente, por eso hemos visto los desarrollos que ha hecho China en el sur americano, concretamente en Perú, megapuertos. Hay tendencias ahora mismo, se activó de nuevo el canal interoceánico de Nicaragua para competir con el de Panamá, que sabemos que ya está en manos de Occidente con los americanos. De hecho, hay una disputa ahora mismo bien grande con China, porque las dos compañías chinas que controlaban los dos puertos, el del Pacífico y el del Atlántico de Panamá, que eran compañías chinas, la entrada a eso la controlaban ellos económicamente, ¿verdad? Por la ampliación que ellos hicieron ahí. Pues ahora mismo el Tribunal Supremo de Panamá dijo que no, que hay que quitar ese contrato, esa concesión se anula. O sea que vemos ya una posición, China ya haciendo declaraciones que eso va a traer consecuencias hacia Panamá. Estados Unidos está apoyando a Panamá porque tiene sus intereses. O sea que ahora mismo las potencias están en una guerra económica. No hay una nada. guerra económica, pero que se ponen de acuerdo para Pero claro, el mundo. Pero claro que que te voy a hacer una pregunta. Lo que ha pasado en Venezuela, aparentemente lo han hecho muy bien. Es todo, desde mi óptica, una simulación para que quedara bien uno que otro de los imperios y demostrara de sus grandes cualidades en cuanto a ser superior a los demás. Y en un momento de declive tan vertiginoso, pues quizá no le sea conveniente que se derrumbe uno tan de pronto como se derrumbó la Unión Soviética. Sería catastrófico hoy día el derrumbe de Estados Unidos. Entonces, de forma tal que sí, me venden a mí el sistema de bloquear cualquier navegación aérea de naves adversas a mi territorio, pero quien me lo vende tiene la manera de bloquearlo para que no funcione en un momento determinado. Es decir, que la última orden que debe recibir ese sistema, el S-400, el S-250, el S-300, el S-600, el que tengan, de armas muy sofisticadas en el orden de antiaéreo, evidentemente que debe tener la última palabra de ataque de quien vende el sistema. Esa debe ser una de las condiciones. Por lo tanto, todo lo que ha pasado en Venezuela, desde mi óptica, ha sido un gran montaje para beneficiar de alguna que otra manera a Estados Unidos y recomponer en América el reparto de una manera que sea más beneficiosa para Estados Unidos. Porque ha pasado en Venezuela, pero ha pasado en Panamá. Lo más probable es que en Perú también se den las condiciones para que anulen todos los contratos que ha habido con China, donde yo pienso que quizás no podrán hacer nada por las relaciones históricas que ha habido es en Cuba. Y de ahí el meneo, el ajetreo de los rusos de mandar aviones de carga a Cuba para mandarle alimentos, para mandarle armamento moderno, para lo que sea. Pero le han dicho a Estados Unidos, no, eso, déjame ese muerto a mí, que ese muerto yo brego con él. Yo sé hasta dónde lo voy a llevar, hasta dónde no lo voy a llevar. Así que tú me dejas a mí tranquila que yo resuelvo eso. Por ahí anda el asunto. El caso de Venezuela es muy
desde mi punto de vista, muy atípico, porque yo he estado oyendo declaraciones de diferentes lugares. Las últimas las dio ayer o antes de ayer el embajador ruso en Venezuela, que como sabemos un embajador se debe a los mandamientos que hace, en este caso Moscú, porque es ruso, ¿verdad? Y las declaraciones de él fueron bien claras. En Venezuela hubo una traición a Maduro. Con acuerdo, sí, sin acuerdo. La culpa eso siempre le echan la culpa cuando hay un refrán aquí en Dominicana que cuando la partera es mala le echa la culpa a la vagina de la mujer. Sí, no, está bien, yo entiendo eso, pero déjame en echarle la culpa a los militares venezolanos. No sé. ¿Y ellos qué hicieron? No, ahora voy a eso. Que para entonces, pagar esos sistemas tienen que ser ellos. Por eso te digo, ahora mismo yo te digo. Tú me lo vendes, pero tú me lo operas. Sí, pero es que no fue solamente el sistema, Rafaelito. Vete para que veas, ahí hubo muertos civiles de los lanzamientos de la bomba. Del montaje. Sí, pero del montaje para que Estados Unidos pero es que quedara como una potencia importante. ¿Tú sabes cuántos sistemas? sistemas? ¿Cómo es que van a Irán y no pueden hacerlo? ¿Cómo es que van a otro lado y no pueden hacerlo? Pero Yemen, los hutíes, que son, si tú quieres, una secta étnica que andan en chancleta, ¿y cómo es que no pueden ni los ingleses ni los norteamericanos con ellos y los bombardean y ellos siguen igualitos? Explícame. Por eso te estoy diciendo. Porque no es los S-300 de Rusia, es que no solamente fue eso. ¿Tú sabes la cantidad de lanzacohetes portátiles que tenía Venezuela en manos del ejército? Así que Rusia traicionó a Venezuela. No lo traicionó. Se pusieron de acuerdo para llegar a negocio con Estados Unidos. No concretamente, Rusia. No tuvo que ser concretamente. Mi apreciación es que hubo un acuerdo con las élites, hubo un acuerdo de las élites venezolanas con Estados Unidos, en la cual Rusia no podía. Las élites rusas ahí. No están las élites rusas y las élites chinas, están desde un punto de vista posterior, en el sentido que si tú te fijas bien, China sigue con su comercializando petróleo de ahí. Pero se lo van a quitar. Eso es lo que dice, pero se lo han quitado. Pero y los rusos siguen ahí. Los derechos que tenían en el canal de Panamá, como se lo quitaron. Como le van a quitar los derechos que tienen. Pero el único que puede quitar esos derechos es el gobierno venezolano, ¿verdad? ¿Y quién es el gobierno venezolano? Bueno, de acuerdo a lo que le han vendido al mundo y le han dejado vender China y Rusia es Estados Unidos. Sí, pero ¿quién es el gobierno venezolano? ¿Quién es? Bueno, ahora mismo es Donald Trump. Por eso. Entonces, ¿qué hubo ahí entonces, Rafaelito? Porque si el gobierno... El gobierno de Venezuela tuvo China y Rusia que llegaran a algún acuerdo. Rafaelito, ¿O somos unos... no, yo no ahí volví, es que por eso yo no quiero especular de algo que es mi apreciación, simplemente la planteo. El gobierno de Venezuela está íntegro ahí en el país. Siguen los mismos. Los únicos dos que no están es Maduro y Flores, su esposa. Todos los demás siguen ahí. Entonces, ¿hasta cuándo van a tener preso Maduro y a Flores? Bueno, le quedan 6 meses más, le quedan 3 meses más. Pues pienso que... Eso está dentro del contrato. Yo pienso que dentro del contrato va a estar preso... entre Rusia, China Claro, dentro del contrato va a estar eso. Hubo negociaciones, eso no se pudo haber dado solo. ¿O tú crees que la torre de esta que tumbaron en Nueva York fue bajo la ignorancia de las autoridades norteamericanas? Se ha demostrado que no, que ellos tenían conocimiento por lo menos. No, y anteriormente se habían puesto, es que anteriormente se había puesto en las torres, se hizo otro atentado anterior a ese, o sea que ya estaban en alerta. Pero en el caso concreto que estamos hablando, sabemos, y por eso inicié la conversación diciéndote que ahora mismo los encontronazos son económicos, ahí no hay principios ideológicos. Claro. Entonces, China va a lo suyo, Rusia va a lo suyo. Yo no sé el acuerdo que pudieron llegar. A lo mejor le dijeron a Rusia, mira, tú estate tranquilo, porque yo te voy a ceder todo el Cáucaso para que tú administres eso ahí. Pero desde ese punto de vista del enfoque
y más cuando no pueden defender los acuerdos que han firmado con naciones que necesitan el apoyo de esa potencia para tener libertad de hacer negocios. Entonces los pueblos tendrán que defender su derecho a negociar por su libre albedrío. No pueden contar ni con China ni con Rusia porque son unos mentirosos y los que andan detrás de negocios. Pero es que estamos ahí. ¿Y qué tú piensas? ¿Que ellos te van a ayudar? No. Pero que hacen los acuerdos sobre la base de que te van a ayudar. Ah, bueno, Cuando pues allá el que se lo crea, allá el que se lo crea. Todo el mundo que no vaya a creer que el imperio americano va a caer. Pero es que, bueno, claro que no, porque es que estos negociantes no, es que ahora, mira, ahora mismo el mundo es mentira la humanidad. Pero claro, es que ya se está cayendo el imperio, que ya se está cayendo. Ya se va a caer el imperio, no se va a caer, lo que han surgido dos más. Es lo que ha pasado. Han surgido otros dos imperios. De la India. Sí, no, por eso te ha subido dos bloques que es otro imperio. Van a ser 4 bloques. O 5, ya verán según van surgiendo, pero van a ser bajo el mismo estilo económico. O sea, olvidémonos de que va a haber lo que existió, ese sistema totalmente se desmontó. Entonces, desde tu óptica, de manera concreta, los pueblos del mundo tienen que pensar en ello, hacer su propia liberación de la dominación de los imperios, o van a seguir pensando que los chinos y los rusos o los indios los van a ayudar. Ahí, eso cada cual que piense lo que quiera. Yo, mi punto de vista es que no lo va a ayudar nadie. Nadie lo va a ayudar. Aquí el sistema está montado así, o tú te parcializas con uno de esos imperios y te acoges a las leyes económicas de ese imperio que van a ser las mismas que las americanas y occidentales, sí, o te van a defenestrar totalmente, no vas a llegar a ningún lugar. Dentro de toda la... Además, perdona, haciendo memoria, cuando empezó la operación especial en Ucrania, Putin lo dijo, dice, el mundo ha entrado en un punto que ahora mismo no pueden haber medias tintas. O te alineas con uno o te alineas con el otro. Y si no te alineas, vas a perecer, vas a ser esclavo. Entonces, ahí, esa situación, estamos de acuerdo que el que no se alinea ahora mismo, subsistir por peso propio, le va a ser prácticamente imposible, Rafaelito. Muy bien. De eso te haré una pregunta más adelante, sobre lo de Ucrania, porque parece ser que no es tan rosa como lo están vendiendo los rusos, sino que los rusos están pasando trabajo. Claro que están pasando trabajo, sí. Para más adelante. Tú sabes que también habíamos hablado aquí de que en China hay más de 350 millones de millonarios. Porque el que pasa de 1 millón es millonario, ¿verdad? Sí, claro, sí. Entonces en China hay más de 350 millones de millonarios. Es decir, que ellos tienen más millonarios que habitantes de Estados Unidos. Oigan, pero aún así hay problemas muy serios en China y que de cuando en cuando salen a la luz. En estos días se ha estado vendiendo la idea de que unos militares se alzaron con el santo de la Limona y querían darle un golpe de Estado a Xi Jinping. Esto lo han dejado filtrar así, de manera... Ahora la pregunta, siendo así, de tantos millonarios y entendiéndose de manera concreta, que quien gobierna en los países capitalistas son los dueños de los grandes capitales. Pero la gobernanza en China juega un papel sui generis, es decir, muy especial, en el sentido que hay un partido comunista, entre comillas, ellos dicen que son comunistas, pero ellos establecen de manera clara que son socialistas al estilo chino, pero que el partido es comunista. Bueno, hay una contradicción ahí, porque si el partido es el que dirige, si el partido es el que gobierna, y ya tienen 70 años gobernando a China, ¿cómo es que no dan el salto final hacia
unas condiciones más favorables de existencia para todos los seres humanos. Podríamos llamarlo así, del continente chino, porque el continente asiático es terrible. Entonces, entendiéndose que ellos tienen como su único Dios, los millonarios, el dinero, y que quieren el dinero, el control del dinero, y por ende, el control del Estado. Estaríamos frente a que ha habido una alianza en este último trayecto de las contradicciones que se generan por el dominio del gran capital chino sobre la hegemonía política, que parece ser que sí, el partido todavía cuenta con esa hegemonía, y ha habido una grieta de forma tal que grandes empresarios se han aliado con estos grandes militares y han tratado de dar un golpe de Estado. ¿Tú crees que ande por ahí el asunto? Mira, Te hago la pregunta porque ya habíamos hablado sobre el miedo que debe provocarle al Partido Comunista de tanta influencia que ha ido alcanzando el capital como mecanismo de dominio en China, que está en juego de manera definitiva que sigue el Partido Comunista controlando el Estado chino. Entonces, por eso viene la pregunta: ¿qué te parece? ¿Ha habido una alianza del gran capital, los grandes altos millonarios de China, con un segmento, un sector de los ejércitos chinos? Digo de los ejércitos porque tú sabes que en China tienen hay varias ramas. Bueno, mira, Rafaelito, el caso de China es un caso bien complicado hasta de especular, ¿verdad? Porque hay que partir desde la idiosincrasia china, hay que partir de esa línea. Los chinos, yo siempre he dicho que piensan diferente a nosotros los occidentales, totalmente diferente. Los chinos se caracterizan... Tienen un chip diferente. Exacto. Los chinos se caracterizan por la paciencia. Los chinos se caracterizan por planificar épocas futuras. No viven el día a día, ellos van planificando todo. Y los mismos millonarios van planificando también su existencia en Pero China. los ingleses, cuando eran imperio, le demostraron al mundo que eso es un montaje. Eso no es así, falso. Mentira. Pues Total. Bueno, pero es que los ingleses han sido siempre los mayores mentirosos de la tierra, Rafaelito, tú lo sabes. Ellos son el huevo de los males que existe. El tema es, mira, ahora mismo, mira. El mito chino que tú quieres. No, no es un mito. No es un mito. Piensan diferente. Mira, hoy mismo estaba viendo por la mañana, acaba de salir un paper científico que precisamente habló de esto. El paper dice concretamente que desde la época de los neandertales en Europa, ¿verdad?, ya los chinos tenían un desarrollo científico mayor que los europeos. Sí. Sí. Los chinos en la cultura, en el tema de creación de instrumentos, etcétera, siempre fueron por delante. Y recuerda que China fue un gran imperio también, donde se desarrollaron muchos conceptos científicos, tanto en astronomía, en armas. Los chinos eran líderes cuando acá estaban con taparrabo y Europa igual. Y los chinos ya tenían una estructura social muy desarrollada. Y nosotros nunca hemos querido ver por eso mismo, porque desde niños nos han dicho, no, esa gente es diferente y son muy atrasados, son agrícolas, son esto, lo otro, pero la realidad no es esa. Y volviendo a la parte de los científicos, y perdona, déjame terminar, a la parte de los científicos que son chinos, los 300 millones que hay ahí de chinos millonarios, ¿verdad? Ellos son chinos, no son europeos. Ellos piensan diferente a los millonarios europeos. Y fíjate, sí, yo pienso que sí. Ahora ¿Tienen otro Dios? Oh, no, pueden tener otro Dios, pueden tener otro Dios. Fíjate si tienen otro Dios que ellos están planificando. El millonario occidental planifica su vida hasta ahí, no le importa prácticamente ni la descendencia. Los chinos no. Fíjate, ahora mismo tuviste el escándalo a nivel mundial, que yo te lo comenté hace unos meses atrás, ¿verdad? Que han salido, que estos millonarios que están así, ¿a qué se han dedicado?
pues están teniendo a razón, hay algunos hasta de 20 hijos por mes. Y no lo están teniendo en China, lo están teniendo en otros países del mundo. Y el modus operandi, ¿cuál es? Ese millonario llega... Pero por exacto. Sí, por inseminación, pero ¿qué es lo que hace? Artificial. Sí, pero escucha lo que están haciendo. Los chinos. Los chinos, escucha lo que te están haciendo. Los millonarios chinos están reproduciéndose por inseminación. Exacto. ¿Y con China o con...? No, vienen a República Dominicana y cogen... La hija de los Vicini, por ejemplo. No van a coger eso. Van a coger una persona que no tiene ni recursos. Una mujer. No me digas. Sí. Le para un hijo, genéticamente él la reconoce, es su hijo, él la mantiene ese hijo, ¿verdad? Sí. Hasta que tiene mayoría de edad. Le alquiló el vientre. Le alquiló el vientre, pero se lo alquiló aquí, no se lo alquiló en China, ni en otro lugar en este país, así en México y así en otro lugar. Espérate. Hay compañías internacionales en Estados Unidos, en Europa, que se dedican a eso. Sí. Y escucha, ahora te voy a decir cuál es el objetivo. El objetivo es sencillo. Ese niño que nació aquí y que su padre es chino, legalmente chino, ¿verdad? Y él lo reconoce y lo mantiene y lo manda a estudiar a la China y lo prepara con las líneas chinas. Tiene un padre multimillonario. De 20 que hay aquí, de 40 que hagan aquí en este país, dentro de 15 años, dentro de 20 años, ese muchacho o es un gobernador o es un alcalde en un lugar, ya tiene. Y su preparación mental es China. Y le mandó los estudios. Pero los chinos no tienen aquí ni un alcalde pedáneo. Ahora no. Porque ellos son tacaños. No invierten. Ahora no. Inclusive para una beca eso hay que persinarse con María Santísima. Claro, porque a ellos les interesa lo suyo. Volvemos a lo mismo. No invierten en una persona que no son de ella. Pero tú estás viendo los chinos, tú estás viendo el desarrollo que están teniendo los chinos aquí. Volviendo al caso, se ha dado una alianza entre un segmento de los millonarios chinos y un segmento de militares que han querido cambiar el orden establecido para ellos dirigir el China. Ahí no sé, porque no oficialmente ni el gobierno chino reconoce nada y extrañamente, oficialmente, ni Occidente ha dicho nada, porque lo que tú has salido por ahí ha sido en redes, gente hablando. Pero el gobierno americano no ha hecho una declaración. Falsa noticia. Claro, el gobierno chino no ha hecho una declaración, o semifalsa, lo que sea. El gobierno chino no ha hecho declaración. Europa no ha hecho declaraciones. El que calla otorga. No, ¿por qué? Tú callas. Tú vas a callar algo que tú tienes las pruebas, pero hay pruebas. Estados Unidos no se va a parar ahí en la Casa Blanca, la portavoz de Trump diciendo que en China se planificó un golpe de Estado que falló. Eso no ha salido. ¿Y tú piensas que no lo dirían? Entonces no hay alianza entre esos militares y los multimillonarios chinos. Decirlo es muy complicado. Puede haberla o puede no haberla. Las teorías marxistas, cuando tú alcanzas un nivel de dominio del capital en un sistema capitalista, quienes mandan son los capitalistas, sí, no el partido. Sí, pero es que ellos no están... ¿Y por qué están los millonarios y están las empresas que mandan en lo suyo? A China lo que le interesa de esa gente es que pague sus impuestos, participar en esa empresa, pero lo demás no le interesa, al contrario. Al capitalista lo que le interesa es dirigir el Estado a su antojo. Pero tú sabes cuál es la gran... Sí, no, está bien, el Estado. Y no todos. Claro, a favor de ellos. Tú eres científico. No, yo no soy científico. Porque el capitalismo, el estudio del capitalismo es una ciencia. Sí. Lo estableció Carlos Marx. Sí, claro que te digo, claro que lo estudió. Se estudió y es una ciencia, yo no te digo que no lo sea. Entonces, los chinos son tan especiales que... Es que volvemos a lo mismo. Los chinos, ellos no tienen los chinos no piensan igual que nosotros, Rafaelito. Ese es el problema, que nosotros queremos enmarcar a esa sociedad y compararla con la nuestra. Piensan diferente a nosotros y sus objetivos son diferentes a los nuestros, son a más largo plazo, por eso te estaba explicando esto. Tú no puedes pensar como un chino. Sí, se me estaba pasando
Pero a raíz de que tú establecieras esas condiciones muy especiales de los chinos, cuando chinos todavía andaban en pañales, ya los incas aquí, los mayas y los aztecas y las diferentes etnias. No, eso no es así, Rafaelito. No. Tenía un avance extraordinario en ciencia. Lo único que ellos no tuvieron avance, parece ser, fue el desarrollo de los armamentos. Pero luego en la ciencia, en la cultura, en las construcciones, esas construcciones de los aborígenes de Sudamérica, de Norteamérica y en el Canadá, en México, eran belleza, eran propias de una civilización muy avanzada, con una cultura igual que muy amplia. Igual que existió entonces, la de Egipto. Esos aborígenes eran muy especiales. Claro que eran muy especiales para ellos. Claro que eran aborígenes, claro que eran especiales y diferentes. A lo de hoy. Claro que eran diferentes. Igual que los egipcios, pero los egipcios, Rafaelito, la civilización egipcia que tiene más de 10.000 años. Eleva la condición. No, yo no te estoy elevando. El temperamento, chino, oye, el temperamento de una persona tiene mucho que ver con su estado material de existencia. Rafaelito, imagínate tú, analiza. Entonces, si tú tienes un estado material de existencia, de abundancia y de dominio, se te sobra todo lo que tú quieras, sobre todo. Claro que se le sobra. La más bella. Claro que piensan igual. Esos magnates norteamericanos que están corrompidos, todos los escándalos que están generando. Pero es que esa corrupción no viene, esa corrupción existía en la Unión Soviética, hermano. Un país como cuando era la Unión Soviética, existían esa gente con el poder y hacían eso. Claro que no, es que eso es que un sistema corrupto. Claro que era un sistema corrupto. Claro que era un sistema corrupto. Y por eso colapsaron, claro que sí. Bueno, están oyendo al doctor en ciencia, ingeniero físico nuclear, Alfredo Oquendo. Estudió en la Unión Soviética y ha tenido una experiencia enorme porque ha caminado el mundo entero, haciendo transacciones, negocios, hasta hoy día. Sigue en el afán de conectar la posibilidad de lo que evidentemente es lo más grande del mundo, los negocios. Ahora bien, ingeniero, hablando de los negocios, el dólar como moneda de transacción comercial mundial, y es lo que le da del carácter de dominación al mundo, Estados Unidos, porque son los dueños del dólar, son los que fabrican el dólar en una máquina. La materia prima de ellos para hacer esa moneda es el papel moneda, que tiene que reunir una serie de condiciones. Y cada vez que yo hago una transacción comprando un lapicero en China, que lo compro con dólar, ellos tienen una ganancia por ser los dueños del dólar. Por ser los dueños del dólar. ¿Hasta cuándo decidirá la regla del juego? Y seguirá su dominio mundial, el imperio occidental, porque dominan la moneda, el dólar. Eso va a pasar, o estuvo pasando hasta hace poco. Ya no es así. Ahora mismo, ¿y por qué? Pero déjame explicarte, si yo te digo algo ahora te lo voy a decir, pero déjame hablar, porque si me interrumpe, que vamos a ver, te voy a decir. A bombardear a donde le da la gana. Claro, sí. Que quieren tumbar un gobierno lo tumban. Hasta el de China querían tumbarlo ahora recientemente. Sí, eso es lo que dice las redes, pero tú tienes prueba de eso. No, yo no. Pues no tenemos, Rafaelito, y lo que no se tiene prueba no se puede decir. Ahora, yo sí tengo prueba de lo que te voy a decir. ¿Hasta cuándo? Eso pasaba hasta hace poco. Ya no, y tengo prueba para eso. Oficialmente, todas las negociaciones que está haciendo China con Arabia Saudí, con Irán, todo eso se está pagando en yuanes chinos, con su sistema. China está comprando su petróleo con yuanes. China está comprando el petróleo ruso y el gas ruso con yuanes. Quiere decir, fíjate la cantidad de cosas
que ya Estados Unidos no está percibiendo un tránsito o un arrendo de una moneda, y los países que lo están haciendo. La India está comprando petróleo y gas y demás a Rusia en la moneda de India, ¿cómo se llama? Rupia, creo que es, ¿verdad? Entonces, desde el momento que la India le paga a Rusia con su moneda y Rusia le cobra en la moneda y le vende en la moneda sus productos, metales, todo, antes eso pasaba por el dólar, ya no. Entonces saca la cuenta matemáticamente la cantidad de ingresos que está dejando de tener el dólar americano. Y mi opinión de qué va a pasar, pues bien sencillo, van a haber bloques que van a comercializar, y por eso es el objetivo de los BRICS, van a haber bloques que van a comercializar en sus monedas a través de una plataforma que lo más probable es que sean los BRICS. Mientras tanto ellos están comercializando con sus monedas y se aceptan, ¿verdad? Hacen sus cambios internos y demás. Y todo ese tránsito de mercancías, de materiales, de materias primas, está pasando por las monedas de ellos sin pagar al dólar. Brasil está vendiendo a China y le vende con su moneda. Rusia le va a estar vendiendo, que le vende mucho amoníaco, le vende urea, fertilizantes a Brasil. Y Brasil se la compra en real brasileño. Antes se la compraba en dólar, ya no. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que entran 1 millón de toneladas a Brasil de urea de Rusia, a través de los BRICS, Estados Unidos no percibe ni un centavo de ese comercio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso se va a ir incrementando. Y al perder la hegemonía, por eso te decía que la tenía hasta hace poco, esa hegemonía del comercio en una sola moneda. Y tú sabes cuando dieron el puntillazo a esa hegemonía, cuando ellos empezaron a sacar a países como a Rusia del sistema SWIFT de comercio internacional, que obligaron a China, a Rusia y esos países a crear su propio sistema SWIFT de intercambio. Entonces, ¿cuál es la situación? Que se perdió la hegemonía, y ese es el problema que existe ahora con el sistema capitalista. Ellos son los mandamás en el mundo, y China ni Rusia les representan ningún inconveniente para ellos seguir siendo los mandamás. ¿Y por qué están coleteando entonces? Si tú eres mandamás y estás tranquilo en tu aposento, ¿qué problema tú tienes de coletear? ¿Qué problema tú tienes de estar hostigando y decir, no, usa mi dinero? ¿Cuáles fueron? Pero recuerda, vete a la historia reciente de Donald Trump. ¿Qué fue lo primero que dijo? Eso no puede ser, yo no voy a permitir que no se comercialice sin el dólar. Esa fue la amenaza. ¿Y qué? Amenazó, ¿y dónde están? Están comercializando. Es más, ahora mismo China está totalmente quitándole las sanciones a Irán en el petróleo. China le está comprando el combustible a Irán en yuanes. Ingeniero, usted sabe que la guerra de liberación continental que lideró, que encabezó como líder Simón Bolívar, siempre tuvo la amenaza de ser vendido, ofertado en venta por Colombia y por Perú. Que los peruanos heredan de las élites imperiales españolas que se piensan que son sangre azules. Todavía es así hoy. Tienen subyugada a toda esa población aborigen y le mantienen la bota encima del cuello a todas las poblaciones peruanas. Y por eso hay una miseria extraordinaria en Perú. Bueno, ¿por qué entonces, de manera coincidencial, Brasil y Colombia se oponen a que Venezuela entre al BRICS? Pero encima de eso y al mismo tiempo objetan el triunfo real que tuvo
el chavismo en Venezuela en el último proceso electoral. Y si vuelven a hacer algún proceso electoral y lo hacen con transparencia, y que elijan un jurado ruso, un jurado chino y un jurado norteamericano, y que sean quienes los que regenteen el proceso en Venezuela, vuelve y gana el chavismo. ¿Por qué entonces Colombia y Brasil se han opuesto y han celebrado el apresamiento de Maduro? De alguna manera lo han celebrado, porque para limpiarse un poco la cara han hecho algunas declaraciones de que eso no se puede hacer, por el miedo de que vayan a buscarlo a ellos también, porque el imperio es tan fuerte que pueden ir a buscar a Lula preso, pueden ir a buscar al que no es capaz de mantener un lápiz que pesa menos que un lapicero, de una manera firme en su mano, y tiene que estar jugando con el lápiz. ¿Cómo que se llama el de Colombia que está gobernando hoy día? Petro. Ni fuerza para mantener un lápiz tiene. Entonces parece que ideológicamente está jodón el hombre. Bueno, mi opinión, ¿cuál es? El problema de Lula, el de Petro, no lo pongo en la misma categoría, pero el de Lula ha sido un problema personal, desde mi punto de vista, con Maduro. Y fíjate si fue así, que ya verás, si la posición de Venezuela se mantiene como está y el gobierno venezolano, que lo dudo, ¿verdad?, insiste de nuevo en entrar a los BRICS, Lula lo va a aceptar. Yo pienso que ahí hubo rencillas personales, como pasa muchas veces que los gobiernos pasan por encima, o sea, porque un presidente... ¿Se deben esas rencillas? No sé. No te puedo decir. Algo ha decaído mucho a nivel de liderazgo. Yo no sé. Es más, yo te digo que si hubiese estado... Porque de verdad que hizo actos corruptos. Claro, claro. Y Lula era parte de ese entramado. Sí, estuvo en ese gobierno y no hizo nada. Pero, ¿qué te quiero decir? Que el tema es más, si no hubiese estado de presidente Lula, en este momento, si el presidente de Brasil no hubiese sido Lula y estuviera otro presidente o el mismo Bolsonaro, que era el que estaba, ¿verdad?, Venezuela hubiera estado en los BRICS. Sí. Lo hubiera aceptado. Porque fue un encontronazo directo de Maduro, no fue ni de Lula, porque Lula no dio ni... Lo que tú me quieres dejar dicho es que Lula definitivamente renunció de manera absoluta a ser marxista-leninista, como él se ufanaba de externarlo a todos los vientos. Ya hoy día lo que es otra cosa. ¿Qué? Es que no hay ideología, Rafaelito, te lo vuelvo y te lo repito. Ahora la ideología económica. Entonces Lula es un farsante. O un farsante o es una persona que se ha tenido que adaptar al sistema que está ahí. Se adapta así es porque es un falso. Ah, bueno, pues claro. Es un farsante. Pero vamos a ver, Rafaelito, ¿y quién no? Pero es que ¿qué gobierno, qué presidente en el mundo actualmente no hay que no sea un farsante, Rafaelito? Se tiene que adaptar y acomplejarse, porque el mundo ahora mismo es muy flexible, muy cambiante. Entonces tú tienes que estar dirigiendo un país inmenso, que tú tienes que tomar decisiones que no te puede. Para mí fue un ofuscamiento el problema de Lula y no fue correcto en ese tema con Maduro. Posiblemente sea porque él tenía una información muy fehaciente del tema de las elecciones y no quiso ser copartícipe de un apoyo a Maduro. Bueno, ingeniero, tenemos 3 preguntitas que ya vamos a empezar a cerrar esta gran oportunidad que hemos tenido de conversar contigo y que el mundo se entere a donde alcanzamos, de tus opiniones que son muy objetivas. La ciencia y su evolución anda por el camino de proporcionar mejores condiciones en el nivel de vida de los seres humanos, o se va a quedar corta en lo que tiene que ver con que los seres humanos vivan en mejores condiciones lo adelante por el avance de la ciencia. Desde mi punto de vista, y dado que
el tema de la ciencia a mí me toca de cerca, ¿verdad? Porque estoy activo. Por suerte, la situación mundial política en todos los países que tienen un desarrollo grande en la ciencia, en Europa, Estados Unidos, bueno, los países que son los punteras en la ciencia universal, no ha estado tocando. O sea, los científicos siguen interactuando. De hecho, los cosmonautas siguen yendo junto a la estación espacial. Los simposios se siguen manteniendo. Los países, aunque estén confrontados, a los científicos no le bloquean visa, no le bloquean abiertamente. Puede haber algunas tendencias que se han pasado con alguien concreto y demás, pero se ha mantenido esa cordura y esa tolerancia en la parte científica, porque se han dado cuenta que tronchar la integración científica mundial es perder 50 años de desarrollo. Imaginémonos que se estén haciendo desarrollos en equipamiento, se estén haciendo en laboratorio desarrollos contra el cáncer y demás, y que no exista una interacción entre los médicos, entre los científicos, entre los profesores que están trabajando en eso. Todo se detiene. Y tanto es así que si te fijas, la utilización de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial a nivel mundial han seguido integradas, y los científicos utilizan una inteligencia científica, los chinos utilizan las americanas, los americanos las chinas. O sea, en la parte de la ciencia se ha mantenido esa interacción, no se ha dividido, con lo cual la pregunta contestándole, yo creo que sí, que la ciencia va a seguir avanzando al ritmo que vamos. Qué bien, ingeniero. Esto es una gran noticia. ¿Tendremos contacto con otras civilizaciones en este siglo? ¿O seguiremos sin contacto universal con otras formas de vida que pueda existir en cualquier punto del universo? Físicamente no lo creo. No lo creo por la inmensidad que es el universo y las distancias que son inviolables. La velocidad de la luz hasta el momento actual es la máxima velocidad que cualquier objeto material podría alcanzar. Que conozcamos nosotros. No, porque es que la física, mira, Rafaelito, la física hay algo. Es propiedad exclusiva de Sí, los seres humanos. No, pero la física. Los seres humanos viven en el planeta Tierra. Pero escucha, la física. Otros seres viven en otra galaxia, en otro. No. Vamos a ver, la física. La física es propiedad de nuestro universo. En otro universo pudiera haber otra física, pero en el nuestro, lo que nosotros vemos, hasta donde llegamos, y estamos a distancias abismales, ¿verdad? Estamos a 13.800 millones de años luz de distancia a lo que vemos. Con la física nuestra, hasta ahí llegamos. Con la física del universo. No es nuestra. Sí, es nuestra. No es nuestra, Rafaelito. Claro, bueno, claro. Está bien, ok, es nuestra. Es nuestra porque la hemos entendido, Rafaelito. No ha habido otra exposición. Porque nosotros hemos sido. No, Rafaelito. Vamos a ver, yo no te contradigo eso de que existen. Yo pienso que sí existen. En otros lugares de nuestro universo existen. Un amigo íntimo, que quiero mucho, científico. Y me dijo, tú eres un loco viejo, porque ¿cómo tú vas a decir que la humanidad tiene 40, 50 mil años? Y se ha demostrado. Recientemente han puesto a circular demostraciones fehacientes de que la humanidad tiene decenas, para no decirte cientos de miles de años, porque el planeta tiene 4.500 millones de edad. ¿Cómo me van a decir a mí que la edad de los seres humanos se limita hasta donde puede el ser humano conocer la evolución que ha experimentado la especie como tal? Bueno, bien. No, pero ese punto te lo digo rápidamente, te lo digo. Tú estás claro
una pregunta que te tú compartes, no claro, tú compartes la idea que nosotros descendemos de los monos, de los homínidos, ¿o no? No, yo de lo que estoy... Una pregunta que estoy consciente es que hemos evolucionado. Bueno, pero ¿de dónde venimos? Bueno, ¿cuál es nuestra raíz común? Nosotros hemos evolucionado, como han evolucionado la tilapia, los conejos. Bueno, exacto. Pero habían conejos más grandes. Pero nosotros no evolucionaron. Lo que le llaman, ¿cómo que le llaman a los chiquititos, a los que parecen... Perfecto, pero es que eso es algo muy abierto. Nosotros evolucionamos de una línea evolutiva efectivamente de los primates. Okay. Y los primates, nuestros ancestros... ¿Tendremos o no tendremos contacto con otras civilizaciones? Yo de momento no. En este siglo no. Muy bien. No vamos a tener. Muy bien, ingeniero. La Segunda Guerra Mundial, Rusia ha hecho esfuerzos importantes para desmitificar, es decir, para quitarle de la idea a la gente que el triunfo fue por Estados Unidos, sino que Rusia hizo un aporte importante, inclusive en vida humana. Más de 25 millones de rusos murieron en la Segunda Guerra Mundial, y que ellos fueron los que provocaron el salto de perder la guerra en Occidente a ganarla por su participación en Europa, y por lo tanto el triunfo se debió al ejército ruso. Y esa guerra duró 6 años. ¿Y cómo es entonces que en 4 años de guerra que van con Ucrania los rusos no han sido capaces de ganarle a Ucrania? ¿O es que definitivamente es mucho más poderoso Occidente que todos estos imperios que se quieren proclamar hoy como que son poseedores de grandes tecnologías, y que ya Estados Unidos declinó al punto tal que no puede ni competir en avioncito con ellos? ¿Cuál es la situación, Rafaelito? Yo lo hemos hablado y en otro programa lo hemos ¿Lleva 4 años la guerra de Ucrania? No, y va a llevar más. Es que siempre hemos hablado de ese punto. La guerra de Ucrania, desde que inició, era totalmente utópico pensar que iba a durar 3 meses, como dice mucho, 4 meses. Los objetivos que se planteó Rusia cuando inició esa guerra, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los objetivos que se planteó Rusia? Cuando Putin habló públicamente y dijo por qué iniciaba esta operación, que no era una guerra. Te lo repito. Sí. ¿Cuáles fueron los objetivos? Número 1, desmilitarización de un país. Desmilitarización de un país. ¿Qué tiempo le coge a cualquier país desmilitarizar a otro? Suma. Segundo, y el peor de todo, desnazificación. ¿A qué se refiere con la desnazificación? Sabemos que Ucrania se realizó un golpe de Estado en el 2014 y que en ese golpe de Estado entró en el poder grupos fascistas, nacionalistas, que radicaban en la zona norte, frontera con Polonia, y ahí aparecieron los líderes ucranianos que adoraban a Banderas, que fue un nacionalista nazista de Hitler, y que exterminó, ideólogo, exacto, exterminó polacos, exterminó húngaros, entonces, rusos, por supuesto. Entonces, ese gobierno que levanta banderas del nazismo, que levantan las banderas de grupo de banderas, ¿verdad? Había que eliminarlo. Eso se llama desnazificación, ¿verdad? Y el tercer punto era que Ucrania bajo ningún concepto podía entrar a la OTAN, ni podía obtener armamento nuclear, que era su perspectiva. De que le devolvieran las armas nucleares que en su momento, en el 93, cuando el mundo hizo el reparto de la Unión Soviética, ¿verdad? Tenían armamento nuclear ahí. Y el mundo, las potencias occidentales, no el mundo, dijo, esas armas nucleares, el heredero de ese armamento nuclear es Rusia,
por ser la Federación Rusa, ser de la República Soviética era la más grande y la que concentraba toda la riqueza. Ellos van a ser los herederos y se llevaron de Ucrania todo el armamento nuclear y militar relacionado con ese armamento nuclear, ¿verdad? Se lo llevaron también de Bielorrusia y de otros países del Cáucaso. De Kazajstán se lo llevaron también para allí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos pensar que en un año tú puedes lograr ese objetivo? Eso es imposible. 4 años. Claro. Entonces, lo segundo, ¿por qué? Porque Rusia, como todo ese territorio que está liberando, desde el punto de vista de Rusia, lo está liberando para que la población de origen ruso que habita esos territorios, que son rusoparlantes, ¿verdad? Esa población sufra lo menos posible y que no maten la menor cantidad de personas. Ellos están siendo muy quirúrgicos y muy lentos van en ese proceso. Y el segundo objetivo es desgastar a Occidente, porque Rusia se desgasta. ¿Piensan derrotar a Occidente? No, No es que sea más poderoso. no, pero es que bueno, el desgaste que trae. Cuando a ti te desgastan en un declive, no, te trae. No, pero Rusia no se puede desgastar. Claro que se va a desgastar y se está desgastando, ya está perdiendo también, pero ella ha hecho sus cálculos, ¿verdad? Y ha dicho, bueno, yo me voy a desgastar, pero yo estoy ganando en experiencia, nuevas armas. Tienen una bola de cristal. No, pero sacan una cuenta clásica. Mientras tú, como occidental, estás pagando a una empresa armamentista millones para que te haga una pistola, Rusia le cuesta el costo de esa pistola nada más. Esa es la gran diferencia que hay, porque el gobierno ruso, la única empresa que la controla totalmente y la dirige es a la empresa militar. Entonces, ¿qué tiempo más necesitará Rusia para lograr sus objetivos? Mi punto de vista, el objetivo de Rusia es llegar a Odessa. Yo pienso que va a estirar lo más que pueda para llegar a Odessa y los pretextos van a ser, mientras esté ese gobierno no, mientras no se logre lo que ellos plantean, que son 200.000 soldados nada más, tantos tanques, tantos fusiles, tanto lanzacohetes, que lógicamente estamos hablando de ¿Está tener... Rusia realmente en condiciones de ganar esa guerra? Pero es que la va ganando. Bueno, pues ya saben, señor director del programa, señor Eduardo, está... El señor Eduardo, oyendo. Sí, está oyendo. Te agradecemos mucho toda Rafa, tu sabiduría. No, Rafa. De cómo nos ha y eso aclarado. No, y algo le digo a los amigos, ¿verdad?, que nos escuchan. Son mis apreciaciones que pueden estar muy equivocadas. Yo tengo un punto de vista basado en lo que yo me informo diariamente de los avances de la situación militar, etcétera, de la situación mundial, pero eso no quiere decir que sea así. Bueno, lo importante es que el ingeniero es muy objetivo en sus análisis y hemos aprendido mucho con él hoy. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Rafa, un placer.